Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Por Siempre Israel con Rodrigo Weiner desde la Organización Sionista Mundial. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recuérdanos tu cargo en la organización. El cargo mío, director para Iberoamérica del Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el sionismo, pero que tiene que ver con la situación actual que se vive en Israel también, sí, interna. Estamos hablando de un tema siempre polémico, incluso dentro de la propia comunidad judía, que es el estatus que tiene el Kotel, el muro conocido como Muro de las Lamentaciones, aunque en la traducción del hebreo sería el muro occidental, que era el que limitaba la explanada, hoy en día conocida como explanada de las mezquitas, pero que era encima de ella donde se había edificado el templo de Jerusalén, que fue destruido. Justamente estamos en estas fechas entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, que marcan las estrecheces, las 3 semanas de luto, porque desde la entrada en Jerusalén hasta la destrucción del templo, pues tuvo lugar estos sucesos y el papel que representa el Kotel hoy en día, que es bastante polémico, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, antes que nada, quiero sí destacar que justamente este tema tiene estrecha relación con el sionismo. Siempre y cuando nosotros consideramos el sionismo aquel movimiento que unifica al pueblo judío de la diáspora con el pueblo judío que vive en Sion, en Jerusalén, en este pedacito de tierra de Eretz Israel. Y por eso este tema está muy, muy vinculado con el tema del sionismo. Yo les voy a traer hoy, vamos a hacer una introducción, les voy a traer un texto para dejar así a los oyentes con el pensando y reflexionando, como siempre nos gusta hacer a través de nuestros materiales de Beit Am, que nosotros trabajamos con las comunidades de la diáspora. Como bien dijiste, Jorge, el día domingo fue el día 17 de Tamuz, hace algunos días atrás, que es un día que para el calendario judío es un día de ayuno, uno de los ayunos del calendario hebreo. Y en este caso, el ayuno del 17 de Tamuz es en recuerdo a la caída de las murallas de Jerusalén en manos de los romanos. Como bien dijiste, acontecimientos que llevó a la destrucción del segundo sagrado templo de la ciudad de Jerusalén. Hoy en día se conoce, como bien dijiste, el Kotel Amaraví, que es la pared occidental, que es, como bien indica el nombre, es la pared occidental de aquel sagrado templo. ¿Y por qué nosotros relacionamos el tema del 17 de Tamuz con el tema tú bien dijiste recién, del estatus del Kotel? El año pasado, para esta fecha, cerca del 17 de Tamuz, fue el primero de Tamuz, el gobierno de Israel canceló lo que se conoce como el plan del trazado del sector de rezo igualitario en este Kotel Amaraví, en este muro occidental. El plan de trazado del sector igualitario es un acuerdo que aprobó el gobierno israelí a principios del año 2016. Hoy en día, existe un status quo por medio del cual mantiene el Kotel una separación entre hombres y mujeres, como ustedes bien saben. En tanto, las mujeres que rezan no pueden realizar rituales religiosos que son exclusivos para el sector de hombres, según la visión de la corriente ortodoxa, como por ejemplo el colocarse de tefilim y usar talit, que sí son hábitos para otras corrientes del judaísmo, como el reformismo o el conservadurismo. Según el plan del trazado de rezo igualitario, del sector de rezo igualitario en el Kotel, se crearía un espacio adicional al cual
no habla de cancelar lo existente, sino que crear un espacio adicional al cual toda persona que quisiera podría visitar, asistir, rezar según su creencia, preferencia, corriente. Y bueno, la idea es construirlo al sur de la explanada existente hoy en día, es decir, a continuación del mismo Kotel Amaraví del Monte del Templo. Se planeó, bueno, en ese lugar se planeó, como bien dije, un espacio grande para el rezo que se convertiría en parte integral del predio del cótel y en el que se permitiría el rezo mixto de hombres, mujeres, como dije recién, según las corrientes mencionadas. Y el 1 de Tamuz del año pasado, en el año 2017, el gobierno decidió una de sus reuniones semanales que suspender este plan de construcción de esta explanada de rezo igualitario, cosa que ha traído grandes debates dentro de la sociedad israelí, por una parte, y por otro lado, también dentro del pueblo judío, ¿sí? Sobre todo de los judíos americanos, no solo los americanos, pero como símbolo, digamos, el judaísmo americano se opuso vehementemente a esta postura, ¿sí? Que dejaría diciendo digamos, argumentando que esta decisión de no construir y esta aprobación, esa desaprobación del gobierno de este plan es una legitimación, perdón, a que siga rigiendo una sola corriente, eh, como la corriente oficial en el Kotel Amaraví, que es un lugar que pertenece al pueblo judío. Los judíos americanos argumentan, como otros judíos en el mundo, argumentaron que en los rezos el pueblo judío cuando rezan se miran y apuntan hacia el Kotel Amaraví, que es un patrimonio de todo el pueblo judío. Y estos judíos que apoyan a Israel y que todo el tiempo, digamos, salen en favor, en medios públicos, salen en favor de Israel. Por otra parte, Israel, cuando tiene que sí defender los intereses de esos judíos que viven fuera de los límites del Estado de Israel, el gobierno israelí les da la espalda y generó una gran fractura, esto entre Israel, entre el gobierno israelí y entre los judíos de la diáspora, una gran discordancia. Lo que yo les quería traer hoy era esto. Hay muchas opiniones encontradas. Simplemente aquí les quería traer un texto que a mí me pareció muy figurativo, ¿sí? Que nos da a entender cuál es una de las posturas, y que nos deja pensando, ¿sí? Realmente, en primer lugar, ¿a quién pertenece? Si el Kotel Amaraví, por ser parte, digamos, estar dentro de los límites del Estado de Israel, pertenece al Estado de Israel, y los judíos de América, de Argentina, de España o de cualquier otra parte del mundo tienen derecho a opinar sobre esto o no, digamos, ¿a quién pertenece? Si al pueblo judío o también o solo a los ciudadanos. Es un tema, un problema, una cuestión de los ciudadanos de este Estado. Bueno, no hay una respuesta a esta pregunta, es una pregunta que yo la dejo abierta, pero sí me gustaría compartir con ustedes un texto que escribió, bastante provocativo, que escribió Haim Shein en el periódico Israel Hayom en junio del año pasado, cuando este tema salió. Cabe, a propósito, es un tema que aún está en status quo, no hay decisión, está parado. Desde entonces no hubo ningún avance, por eso sigue siendo tan actual. Y como dije al principio, por esta cuestión de que este tema ha generado
un tema tan antiguo, pero que han generado una fractura, un golpe bajo para las relaciones entre el pueblo judío en la diáspora e Israel, sí tiene que ver estrechamente con el sionismo, y esto quería destacar. Haim Shane, el texto que les voy a leer, es un doctor en leyes, abogado, bien conocido aquí en Israel, es un disertante en temas de leyes, y bueno, también dicta clases en el centro académico Shagai Mishpat, que está en Oda Sharon, muy conocido, y es un orador, un disertante en la Mejlalá, en el colegio college, ¿sí?, de Natania. Escribió lo siguiente el día 26 de junio en el diario que he mencionado. En la festividad de Shavuot, hace 50 años, estuve entre las masas que marcharon hacia el Kotel luego de que los soldados de Tzal lo liberaran de manos extranjeras. Entre quienes marchaban había religiosos y laicos, ultraortodoxos y jóvenes de la generación Y, como nosotros llamamos, la generación expreso, israelíes y turistas judíos del exterior. Todos sentimos el batir de las salas de la historia. Ahora, lamentablemente, ese lugar eterno del que jamás se retiró el Espíritu Divino se ha convertido en un escenario de disputa, enfrentamiento y discordia, una disputa en la que se mezclan religión, política, consideraciones espurias y, en especial, la vieja y conocida costumbre judía de la agresión recíproca. Escribe Shane, el Kotel se halla en el territorio del Estado de Israel y por lo tanto es un asunto israelí interno. Es el derecho pleno de sus ciudadanos decidir, por medio de sus representantes en la Knesset, en su parlamento, cuáles son los ordenamientos que deben regir en el sitio sagrado. En el cementerio militar del Monte Herzl están enterrados los restos de los mártires y héroes de la nación, y a nadie se le pasaría por la cabeza que los judíos de Estados Unidos decían cuáles deben ser las formas de entierro y de ceremonias en el lugar, así como ningún israelí podría influir en la reglamentación para visitantes al sitio recordatorio del presidente Lincoln. Esa es la síntesis de la potestad territorial de la democracia. Todo judío en el mundo que quiere influir en las medidas del gobierno y en las decisiones del Ejecutivo y de la Knesset en cualquier área, incluidas la de la conversión, la de la religión y Estado, puede concretar de inmediato su derecho salvaguardado en la ley del retorno, es decir, hacer aliá, emigrar a Israel y votar en la Knesset por el partido de su preferencia. Bueno, el texto sigue, y este texto, como les dije al principio, nos trae la pregunta, ¿sí? El Kotel se halla en el territorio del Estado de Israel y por lo tanto es un asunto israelí. ¿Es esto así? ¿A quién pertenece el Kotel y quién está autorizado a tomar decisiones que le conciernen? Si George en América, o Manuel en España, o Roberto en Argentina, ¿tienen algún tipo de voz y voto en esto? ¿Sí, no y por qué? Y de la misma forma, lo que él dice también en el tema de los casamientos religiosos, o de la forma en que una persona se casa o que es reconocida como judío en Israel. Él dice que son temas que son exclusivamente de interés de los ciudadanos israelíes. Sin embargo, bueno, hay opiniones encontradas, y ese es el argumento de los judíos como ejemplo de América, pero no los únicos, que si van a ser aliá y son hijos de un matrimonio mixto, ese hijo no va a ser considerado judío, por ejemplo, según la ortodoxia israelí. Entonces, este es un tema, ¿sí? Es un tema, como vuelvo a explicar, un tema que sí tiene estrecha relación con el sionismo, porque al fin y al cabo el sionismo promulga, fomenta la aliá, la inmigración a Israel, el vínculo entre Israel y la diáspora, y por otro lado, estas cuestiones un poco generan distanciamiento y fractura. Bueno, luego de la aprobación, de la resolución de parar el Kotel, acá viene otro de los interrogantes, y con esto ya vamos a terminar.
interrogante que viene a traer otro de las sugiot, de los temas, ¿sí? Que se hablan hoy en día, que están dentro del diálogo social aquí en Israel y en el mundo judío en general, que es el tema de que siempre el otro lado es el culpable, es el otro lado el que va a dividir al pueblo, ¿sí? Y acá, con este tema, también se generó, hemos recopilado dos opiniones que nos dan a pensar sobre esto. Una de las opiniones es Uri Ariel, ¿sí? Es el ministro Uri Ariel de la bancada de Abait Yehudi, que significa el hogar judío, es el partido religioso nacional. Felicita esta decisión de frenar, de suspender el plan del Kotel, como he mencionado, y dice: hace cerca de 1 año y medio advertí que un cambio en el ordenamiento de los rezos en el Kotel atentaría contra la sociedad israelí y contra los lugares sagrados de Israel. Estoy muy satisfecho de que el gobierno haya aprobado hoy una resolución que devuelve el estatus del Kotel a la situación anterior. De esa manera hemos logrado evitar una división superflua en el pueblo judío y un daño en el tejido social y religioso de la sociedad israelí y del pueblo judío todo. Por otro lado, luego de aprobar la resolución, los líderes de los movimientos reformista y conservador lanzaron un acto de protesta frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu el año pasado. En la convocatoria escribieron: el gobierno de Israel ha abandonado el Kotel en manos de extremistas y ha congelado el plan para el Kotel, lo cual dividirá al pueblo judío. Nuevamente, Jorge, no tenemos una respuesta. De un lado pueden decir que el otro es quien divide el pueblo judío, y del otro lado van a decir que el otro es el que divide el pueblo judío, pero es un tema que es muy, muy candente y muy importante para la reflexión como judíos, como sionistas, para nosotros desde aquí de Israel, ¿sí? Como parte de la sociedad israelí y también como parte del pueblo judío, como nosotros hemos dicho en tantas otras de nuestros encuentros, si recordando la visión de Ben Gurión, por ejemplo, que él decía: antes que todo, yo soy judío, soy un judío que vive en este lugar y que quiere la paz para el mundo y que los seres humanos sean buenos el uno con el otro. Más allá de todos, primero que nada somos judíos, dice, y soy judío, dice Ben Gurión. Y esto es importante recordarlo, pero cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de la visión tanto del sionismo y también de la visión del Estado de Israel y de cómo este Estado judío puede ser luz para las naciones, puede construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad ejemplar también para el mundo, también para el pueblo judío y sobre todo para la sociedad israelí aquí internamente. Uh-huh. Bueno, con este interrogante vamos a dejarnos llevar hasta la semana que viene, porque yo creo que la raíz de este interrogante es, en definitiva, ¿qué es ser judío? Porque seguramente la definición que tenía en mente Ben Gurión sobre que sobre todo era judío era muy diferente de la que puede tener un rabino ultraortodoxo, ¿no? Seguramente. Es una pregunta, otra de los interrogantes de los cuales no nos vamos a resolver nosotros, pero ni me temo que creo que van a llevar unas cuantas generaciones más definirla. Bueno, mientras tanto... Lo bueno que el pueblo judío siempre estamos abiertos a la discusión, es la base de nuestra existencia. Exacto. El tema de la discusión y del debate. Pues nada, vamos... Toda discusión, como dice Ian en Pirkei Avot, toda discusión que es Beshem Shamayim, en nombre del cielo, llega a buen término, y aquella que no es en nombre del cielo no llega a buen término. Entonces lo que tendríamos que pensar, Jorge, es qué son debates y discusiones que son en nombre del cielo, en nombre de Dios, y cuáles son inútiles. Los que nos vamos a meter en una nueva discusión. Pues nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Rodrigo Weiner, desde la Organización Sionista Mundial.